Biblias allá en Romanos 1:18, Romanos capítulo 1:18, y continuamos con la enseñanza ahora ya en la serie de Romanos. La serie realmente es enseñanza del Espíritu Santo. Y para los que nos han estado siguiendo, saben muy bien que hemos pasado a través de todo el Evangelio, el libro de los Hechos, la primera carta a los tesalonicenses, la carta de Santiago, la carta a los Gálatas, primera y segunda de Corintios, y ahora nos toca Romanos, ¿verdad? Y en el versículo 1:18 dice ahí claramente lo siguiente, y estoy leyendo en la Reina Valera: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Lo voy a repetir, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora se lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice así: pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que con su perversión impiden que la verdad sea conocida. Amén. Dios bendiga su palabra. Hace 2 semanas, el título que le dio el hermano Gadiel a su enseñanza fue Aprobados, y se basó en Romanos 2:29 para mostrarnos una verdad que es esencial. Y es que cuando una persona acepta al Señor Jesucristo y recibe su Santo Espíritu, el cambio que es producido en el corazón de esa persona hace que éste ahora busque agradar a Dios y no a sí mismo, busque agradar a Dios y no a los hombres. Y la razón de ello es porque ahora sabe que ha sido aprobado, ¿verdad? Aprobado por el cielo, que ha sido aprobado por Dios. Es como dice en Efesios: acepto en el amado, que no es otro que la persona de Jesucristo. Y la semana pasada, mi esposa Tamay nos habló, basándose en Romanos 1, versos del 28 al 32, de cuidarnos con tener una mente reprobada. Una enseñanza que todavía debe estar fresca en sus mentes, ¿verdad? Y si no se acuerdan de ella, entonces, bueno, vayan a la nueva página que tenemos en YouTube, ahí debe estar, o ahí mismo en Facebook Live busque el video de la semana pasada. Ok, en este versículo 28 que ella usó la semana pasada, ese verso por sí solo es muy revelador de lo que hasta ahora ha sido el comportamiento de la raza humana para con su creador. Y allí dice, y lo voy a hacer en forma ampliada, que la humanidad despreció a su creador al no reconocerlo como tal, y por lo tanto no decidieron tomarlo en cuenta al momento de decidir su futuro, al momento de escoger sus caminos, que simplemente lo apartaron de sus vidas. ¿Por qué? Bueno, porque la raza humana pensó que podían vivir sin su creador. Pensaron que al ignorarlos ellos podían ser dueños de su propio destino, y al final, por causa de esa decisión, de ese desplazar a Dios hacia un lado, Dios los abandonó. Es decir, permitió que ellos siguieran otro camino que el que Él les había diseñado desde el comienzo, y que era un camino de vida y no de muerte. Como bien dice Isaías 53:6, todos nosotros, la humanidad entera, nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Entonces, la humanidad, los hombres, pensaron que eran sabios, cuando en realidad se volvieron, como dice Pablo en Romanos 1:22, se volvieron en necios. Y esa palabra necios es bien interesante. Ser necio se dice de una persona que se aferra, que se agarra a ideas o posturas que son equivocadas. También se dice de una persona que insiste en sus propios errores que defiende a capa y espada, por lo cual se vuelve incapaz de reconocer que está equivocado. Esa palabra necio en griego, si nosotros lo pasamos al castellano, se escribiría o se pronunciaría moraino, pero en realidad en el griego la pronunciación correcta es morreno, ¿ok? Morreno, no moreno, sino morreno, ¿ok? Y también se traduce como tonto, como insensato, ¿ok? Así que ustedes, los que sean morrenos, no crean que lo estamos llamando insensato, todo lo contrario, ¿ok? Esa es la pronunciación nada más. Pero entonces, el ser necio es ser tonto, es ser insensato, y el sentido que encierra el versículo 22, en Romanos 1:22, según el diccionario de idiomas bíblicos, el sentido que se le da es el de una persona que es carente de sentido común, ¿ok? ¿Me escucharon? Una persona que es carente de sentido común. Y la verdad es que si usted se pone a ver todo lo que está pasando hoy en día,
usted verá que el sentido común es lo que más carece hoy en día. Entonces, la palabra necio es usado en la Biblia muchas veces. El Señor en persona particularmente la usó 4 veces, así aparecen en los evangelios. Yo me dediqué a la tarea de buscar cuántas veces aparecía necio en la Biblia y son bastantes veces. El Señor lo usó 4 veces, Pablo lo usó 13 veces y tan solo en Proverbios aparece 62 veces. Y ahí paré de contar. No use las veces que aparece en el Pentateuco, no use las veces que aparece en Job, no use las veces que aparece en los Salmos para decirles todo eso. Pero necio es una palabra que se repite constantemente en la Biblia y que define claramente cómo es una persona que decide apartarse de los caminos de Dios, cómo es una persona que decide no seguir los caminos de Dios, cómo es una persona que decide ignorar a Dios. Así que no es de escandalizarse porque uno use ese término para definir una persona que le dio la espalda a Dios. Puede sonar políticamente incorrecto, pero es de mucha importancia entender que la necedad del ser humano es la causante de todos los males que hoy vemos y experimentamos. Solo fíjese en lo que está sucediendo, por ejemplo, en las calles de Portland, o en Seattle, o en Atlanta, que está aquí cerca. Es pura necedad. Si uno se va al núcleo del asunto, usted se dará cuenta que es pura necedad. Bueno, me estoy desviando del tema. Así que tenemos hace 2 semanas a los aprobados. La semana pasada vimos a los que tienen la mente aprobada. Y hoy, basándome entonces en el texto base que leímos, que es Romanos 1:18, les quiero hablar de los que detienen con injusticia la verdad. Y entiendo que este mensaje tal vez no suene muy positivo en el título, que no sea muy optimista, pero es que es necesario atajarlo para que podamos entonces entender a cabalidad el tema del justo juicio de Dios, que es el título que le da la Reina Valera al capítulo siguiente, que es el capítulo 2. Entonces, vamos a ver dónde estamos, en un momentito, vamos a ver en dónde estamos con la serie esta de Romanos. Creo que esta es la 5ª semana que estamos metidos en esta carta. ¿Ok? En el capítulo 1, tenemos que del verso 1 al verso 7, Pablo da el acostumbrado saludo, que en este caso fue un saludo bastante extenso. ¿Ok? Y entonces, desde los versículos que siguen, que es del 8 al 14, Pablo les expresa su deseo de ir a Roma, no a visitar la ciudad, sino a la iglesia, la cual no conocía. Y después en el versículo 16 da una declaración poderosa, y es que Pablo dice que no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Una frase que es el preludio al siguiente versículo, el 17, que es uno de los fundamentos básicos del cristianismo y que dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esa fue la segunda enseñanza, creo, que dimos de esta serie. Y entonces, a partir del versículo 18 y hasta el 32, Pablo lo que nos da es una radiografía, nos da un diagnóstico de la condición de la humanidad que ha rechazado a Dios. Una humanidad que está contaminada por el pecado y que está destinada a perecer porque la enfermedad del pecado es, en términos científicos, un cáncer terminal. Porque como lo dirá más adelante, en Romanos 5:12, por un hombre entró el pecado a la creación, trayendo consigo a la muerte. Y consecuentemente, todos quedamos contaminados de ese mal. Literalmente lo dice en Romanos 5:12 que la muerte pasó a todos los seres humanos. Eso quiere decir que si lo ponemos en perspectiva, que todos nacemos condenados a muerte. Desde el momento de nuestra concepción estamos condenados a muerte. Ese es el fin que nos espera porque ya desde el vientre, al estar contaminados por el pecado, sabemos que la paga del pecado, o la consecuencia, si usted lo quiere poner de esa manera, es la muerte, ¿no? Como dice más adelante Pablo en Romanos 6:23. Pero no se atemoricen, porque nuestro Creador tiene la solución. Amén. Existe una vacuna y esa vacuna es gratis. Y sin esa vacuna, la muerte no es temporal, no es solamente la muerte del cuerpo, sino también es la muerte, pero eterna. Así que no se preocupe porque tenemos ya la vacuna. Existe y es gratis. No es como la que están promoviendo por ahí por el COVID, que cada semana salen con que encontramos una vacuna y no funciona. No, esta sí funciona. Amén. Ok, entonces, haciendo un recuento bíblico de la humanidad desde el momento de la caída, tenemos que Adán cae justamente en ese capítulo 3 de Génesis, y realmente no sabemos cuánto tiempo pasó desde su creación hasta el momento de su caída. Me cuesta pensar que pasaron pocos días, porque
realmente Adán tuvo chance de ponerle nombre a todos los animales que existían, tanto a las bestias del campo como a las aves del cielo, como a los peces del mar, y eso no se hace en pocos días. Obviamente que al él estar todavía en la gloria de Dios, ahí el tiempo transcurre totalmente distinto. Pero bueno, el caso es que si lo ponemos en nuestras referencias de tiempo, pasarían tal vez unos años antes de que inclusive Dios hallara de que no era conveniente de que él estuviera solo y entonces crea a Eva de su costilla. Pero ya en el siguiente capítulo, que es el 4, el primer, y estamos hablando ya después de la caída, porque en ese mismo capítulo 3 es donde es la caída del hombre y es expulsado del Edén. El primer ser nacido en este mundo, el primogénito de Adán, que fue Caín, comete homicidio. ¿Okay? Ya a la siguiente generación, en la primera generación, que es la generación de los que fueron creados, Adán y Eva, cometen desobediencia, primer pecado. Pero esa consecuencia trae que a la siguiente generación, el primer engendrado, el primer nacido en este mundo, cometa homicidio. ¿Okay? Tampoco se nos dice cuánto tiempo pasó desde la expulsión del Edén hasta que Adán conociera a Eva y nacieran Caín y Abel. ¿Okay? Se puede inferir que fue casi de inmediato. Ahora, lo que sí sabemos es que el tercer nacido en este mundo, que fue Set, también nacido de Adán y Eva, nació cuando Adán ya tenía 130 años, así lo dice Génesis 5:3. Y esto se los doy como un dato adicional nada más. El punto es que en la generación de los que fueron creados, la de Adán y Eva, hay un acto de desobediencia, que fue lo que dio entrada al pecado y a la muerte. Y ya en la segunda generación, los nacidos de Adán y Eva, ya hay derramamiento de sangre humana, ya se están cometiendo homicidios. Ahora, si nos fijamos solamente en la generación de Caín, porque Abel no tuvo descendencia y Set nace 130 años después. En la generación de Caín, nace en la sexta generación de Caín, nace uno llamado Lamec, que en lugar de tomar una esposa, se toma dos, así lo dice Génesis 4:19. Y ya aquí se ve un principio de perversión del concepto del matrimonio, que desde el mismo comienzo fue diseñado por Dios para que fuera entre un hombre y una mujer, cosa que fue ratificada por nuestro Señor Jesucristo en Mateo 19:8, cuando le dice a los fariseos, en el principio no fue así, sino que Dios creó un hombre para una mujer. Bueno, en fin. Además de eso, Lamec también fue un asesino que se ufanó de eso. Y todo eso es por la línea de Caín, que fue el primer homicida que hubo en la historia. Ahora, por la línea de Set, que como les dice, nace 130 años después, y esto es interesante y también se lo estoy dando como un dato adicional, dice Génesis 5:6 que a Set, que es básicamente el menor de Adán y Eva, le nace Enos cuando ya Set tenía 105 años de edad. Es decir, si lo sumamos a los 130 años que ya tenía Adán, él nace cuando han pasado 235 años desde la caída de Adán. Y fue en ese tiempo, dice Génesis 4:26, en la versión Reina Valera, que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y aquí está lo interesante. En otra versión, que es la Biblia textual, dice, en ese mismo versículo 26, que los hombres que había en la tierra comenzaron a llamarse por el nombre de Jehová. ¿Okay? Y vean lo siguiente. En ese mismo versículo, en ese mismo texto, en esa misma versión, hay una llamada de atención que dice que hay otra traducción posible. Y es que se profanó, dice, la invocación del nombre de Jehová. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir aquí? Estamos hablando en la primera generación de los nacidos, porque Set es también primera generación, es el tercer hijo de Adán y Eva. Y han pasado 235 años desde que Adán y Eva fueran expulsados del Edén. Y ya dice que en esa generación, además de homicidio, los hombres empezaron a perderle el respeto a Dios. Ya no le tenían temor a Elohim. En tan solo una generación después, 2 generaciones después. La de los creados fue la primera, la segunda fue la de los que nacieron en este mundo, la tercera, Enos, ya los hombres le perdieron el respeto a Dios. Así que se dan cuenta de cuán pernicioso, y si usted sabe lo que significa la palabra pernicioso, eso significa que produce mucho daño, que es muy perjudicial. Se da cuenta de cuán pernicioso y perverso puede ser el pecado. Habían pasado apenas 235 años desde el momento de la caída y ya los hombres no le tenían el temor a Dios. Le perdieron el respeto que se merece el Creador.
Ustedes se han fijado en las películas que están saliendo en los últimos años, ha sido así, y que produce Hollywood. Se dan cuenta de cómo blasfeman el nombre del Señor Jesús. Lo mencionan mucho, pero siempre acompañado de una palabra de maldición o una grosería. Y es una constante en las películas de Hollywood. ¿Por qué? Porque el temor de Dios en el ser humano ha casi que desaparecido. Bueno, con eso lo que quiero señalar es que generación tras generación, el pecado, y entiendan que el pecado es solamente el acto en sí, mientras que la tendencia a cometer el pecado es la iniquidad con la cual nacemos, ¿verdad? Generación tras generación, esa iniquidad, ese pecado se va profundizando cada vez más en el ser humano. Sigo con lo que les estoy mostrando. Cuando llegamos a Génesis 6, acuérdense que le he hablado de Génesis 3, que es la caída de Adán. Génesis 4 ya hay homicidio y ya no le tienen respeto a Dios. Cuando llegamos a Génesis 6, ahí dice que la raza humana se mezcló con la simiente de ángeles, de los ángeles caídos. Y piensen por un momento en esto, ¿no? Estos ángeles que dice abandonaron su dignidad para juntarse con las hijas de los hombres, ellos habían visto la gloria de Dios, habían visto el rostro de Dios. Y yo creo que esa es la razón por la cual para ellos no hay salvación posible, no hay redención posible. Porque ellos fueron testigos de la gloria de Dios. No si los que somos nacidos de Adán y Eva, nosotros nacemos sin ver la gloria de Dios, ¿verdad? Y solamente cuando llegamos ahora a Cristo Jesús es que podemos empezar a experimentar algo pasajero de la gloria de Dios, pero nunca en su total dimensión. En cambio, estos ángeles las vieron en toda su dimensión y se les revelaron a Dios y bueno, para ellos ya no hay salvación posible. Y entonces dice ese versículo 6, en ese capítulo 6, que Dios viendo tanta maldad y violencia que había en la tierra por causa del hombre, le dolió en su corazón y se arrepintió de haberlos creado. Llegamos a Génesis 10 y aquí hay un personaje cuyo nombre es bien interesante, ¿no? Y ese es Nimrod. Y la Biblia lo describe de una manera también interesante. Dice en el versículo 9 que Nimrod fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual hay un dicho, y el dicho es, así como Nimrod que fue vigoroso cazador delante de Jehová. La Biblia textual lo pone de esta manera. Él fue intrépido cazador enfrentado a Jehová. ¿Me escucharon? Enfrentado a Jehová. Por eso se dice como Nimrod, intrépido cazador enfrentado a Jehová. Y la palabra o el nombre de Nimrod viene de la raíz hebrea marad y significa rebelarse. Así que ese mote de vigoroso cazador habla de rebelión y no de habilidad. De hecho, hay un comentario extra bíblico que sugiere que esa habilidad que tenía Nimrod era sobrenatural y que no provenía de Dios. Es decir, era una habilidad demoníaca. Y todo lo que hizo Nimrod, y lo vemos ahí en el capítulo 10, y esto lo sé no solamente por lo que leí extrabíblicamente, lo sé porque esto sí la Biblia lo confirma, fue en abierta oposición a Dios. Cuando llegamos a Génesis 11, es donde vemos que la humanidad decidió, en su afán de oponerse a Dios, edificar una gran ciudad con una gran torre que llegara hasta el cielo, ¿verdad? Dice la Nueva Traducción Viviente allí, en el versículo 4, que la razón detrás de eso fue ser famosos y evitar que se dispersaran por todo el mundo. Escuchen lo que estoy diciendo. Ser famosos, hacerse un nombre, y evitar que fueran dispersados por toda la tierra. Ahora, usted lee ese texto casualmente, es decir, solamente lo está pasando como si fuera su devocional, una lectura más, y no pasa nada con ese texto. Pero si usted lee la palabra, si usted está acostumbrado a leer la palabra y esperar que el Espíritu Santo le señale qué hay en ello, va a llegar al punto en donde verá que esa forma de pensar, que ahí dice en el versículo 4, esa forma de pensar era en directa oposición al mandamiento que Dios le dio a la humanidad, le dio a Adán en Génesis 2.8, de llenar la tierra. Esta gente no querían esparcirse por la tierra, lo que querían era construir una ciudad con una gran torre y permanecer allí, hacerse famosos y no dispersarse por el mundo. Cuando Dios les dijo, llenen la tierra y sojúzguenla. ¿Ve? Todo era en abierta oposición a lo que Dios quería. Una vez más se manifiesta la rebelión en el corazón del hombre. Y si usted piensa que eso no es así hoy en día, solamente observen. Y esto tan solo es uno de muchos ejemplos que podemos decir, pero solamente observen lo que persigue el movimiento LGBTQ ahora. Creo que sí, LGBTQ.
Ellos dicen que lo que buscan es legitimizar el amor. Y eso para un humanista, uno que no tiene relación con Dios, uno que está entenebrecido todavía, eso suena bien. Pero en el fondo, eso va contra el diseño que Dios estableció cuando creó al hombre. De un hombre para con una mujer. Y estos lo disfrazan llamándolo verdadero amor. Por favor. Sí, usted puede amar a su prójimo. Pero la clase de amor que usted manifiesta a su prójimo, no es, sobre todo si es de su mismo género, su misma sexo, no puede ser el amor eros. ¿Sí? Esa es una perversión del concepto de amor y una perversión de lo que hace la creación. ¿Cómo pueden reproducirse dos hombres cuando es necesario un vientre? ¿O cómo pueden reproducirse dos mujeres cuando es necesario el esperma de un hombre? Para mí, el querer ser lo contrario a lo que fuiste creado es la máxima expresión de rebelión que cualquier ser humano puede mostrarle a su creador. Va en contra del diseño. Fuiste hecho hombre. ¿Para qué quieres ser mujer? Y todo esto que son transgéneros que bueno, se operan en fin, todo lo que hacen es en abierta rebelión a Dios. Y eso es lo pernicioso. Y una vez más uso esa palabra. Eso es lo pernicioso del pecado. Que si no se le pone remedio, te va llevando a una decadencia moral, a una decadencia de tu conciencia hasta llegar a lo más bajo que puede llegar un ser humano. Te ciega de tal manera que no puedes ver lo que está ocurriendo. Mi esposa dio un ejemplo la semana pasada diciendo que hoy en día hasta el ser humano quiere pasarse por animales, quieren hacerse perros, quieren hacerse mascotas, cuando Dios los hizo para que fueran corona de la creación. Eso es, como decía ella en su enseñanza, tener una mente reprobada. Te impide ver lo que realmente es y lo que realmente eres. Y si eso te parece malo, y lo es, ¿qué de aquellos que no solamente lo hacen, sino que también incitan a otros para que también lo hagan? Ante una realidad como esta, ¿cómo esperan que actúe el creador de todas las cosas? Romanos 1:18, que es el texto base que usé para comenzar la enseñanza de hoy, y lo voy a leer otra vez, lo voy a leer en la nueva traducción viviente, dice: pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que con su perversión impiden que la verdad sea conocida. ¿Cuál es la verdad? De que sin Dios estamos perdidos. Sin Dios estamos aniquilados. ¿Ok? Allí dice entonces que la ira de Dios se muestra contra todos, tanto los pecadores, y ya tenemos claro que todos somos pecadores, nacemos pecadores, y contra los que impiden con su perversión que la verdad sea conocida. Yo sé que al predicar de estas cosas y hablar la verdad, me puedo meter en un problema, pero está bien, prefiero meterme en un problema hablando verdad que escondiéndola. Y la verdad es que para todos aquellos que están practicando esta perversión y todos aquellos que lo están incitando por medio de leyes, por medio de ciencia, con mentiras como que hay un gen que se volvió loco, miren, eso no es así. Lo que Dios hizo, lo hizo, y Dios hizo a los hombres hombres y a las mujeres mujeres. ¿Okay? Decisión de cada quien lo que quiera hacer, pero van a pagar con la consecuencia. ¿Ok? Y la sentencia es muerte, y muerte eterna, tanto para el que lo practica como para el que lo promueve. Y aquí hablamos de todo pecado, no solamente los más escandalosos. ¿Ok? ¿Estamos claros? Entonces, ¿cómo nos libramos de la ira de Dios? Porque esa ira se va a manifestar tarde o temprano en la vida de cada quien, y pronto, muy pronto, en toda la creación. Hay una sola manera, y esa es acogiéndose a la justicia de Dios. Y aquí vamos a entender entonces que la justicia de Dios no es para condenación, porque cuando uno habla de la justicia es porque inmediatamente en la mente de uno se le instala que estoy delante de un juez que me va a dictar sentencia. No, la justicia de Dios es también para salvación. Romanos 1, versículos 16 y 17 dice lo siguiente: pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Verso 17. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra de principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. En enseñanzas pasadas, yo les enseñé
que el amor de Dios no es un sentimiento, es una persona, ¿verdad? Y esa persona es Jesucristo. También les enseñé que la fe de Dios es una persona, Jesucristo. Bueno, la justicia de Dios también es una persona. Es la misma de la cual estamos hablando, es Jesucristo. ¿Ok? Pablo le escribe lo siguiente a los creyentes de Corintios en el capítulo 1, 1 Corintios capítulo 1, verso 30. Él dice, más por él, y ahí se está refiriendo a Dios Padre, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que todo lo bueno que Dios nos puede dar está contenido es en una sola persona, y ese es Jesucristo. Él es, como les dije antes, la personificación del amor de Dios, es la personificación de la fe de Dios, es la personificación de la justicia de Dios, es la personificación de la sabiduría de Dios, es la personificación de la justicia de Dios, es la personificación de la santidad de Dios y es la personificación de la redención que Dios nos ofrece. Él es, puestas en palabras simples y sencillas, la buena noticia. ¿Me escuchó? Jesucristo es la buena noticia. La ira de Dios va a producir condenación y muerte eterna, pero la justicia de Dios que está personificada en Jesucristo es vida y vida eterna a todo aquel que cree. ¿Me está escuchando? Amén. ¿Ok? La justicia de Dios no es para condenación, es para salvación, porque la justicia de Dios es una persona, Jesucristo. Y el que se condena es porque ha rechazado a la justicia de Dios que está personificada en una persona, y ese es Jesucristo. Amén. El amor del Padre, la sabiduría del Padre, la fe del Padre, la justificación, la santificación, todo lo que el Padre nos ha dado para que seamos salvos de la ira venidera. Ahora, necesito enfatizar lo que en muchas ocasiones he enfatizado, y es que la única forma de tener vida eterna es a través de una genuina relación con Dios el Padre, a través de Dios el Hijo. La única manera que nosotros podamos tener relación con el Padre es a través de su Hijo Jesucristo. Dice el Salmo 12:2, perdón, el Salmo 2:12. Invertir los números. Salmo 2:12 dice, y ese es un salmo profético y por supuesto que también mesiánico, dice, sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enoje. Y aquí se refiere a Dios el Padre, ¿ok? Comienzo otra vez. Sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enoje Dios el Padre, y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante. Pero qué alegría, continúa diciendo ese verso, para todos los que se refugien en Él. Amén. Así que podemos refugiarnos en el Hijo. Se lo voy a leer otra vez. Sométanse al Hijo de Dios. ¿Ok? Sométanse al Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios es Jesucristo. Qué alegría para aquellos que se refugian en Él. Entonces, escúchame bien. Si no tienes una relación personal y directa con el Hijo de Dios, con Jesucristo, estás expuesto a la ira de Dios. Si no tienes una relación personal y directa con el Hijo de Dios, que es Jesucristo, de nada te sirven tus buenas obras. Si no tienes una relación personal con el Hijo de Dios, de nada te sirve que vayas a la iglesia todos los domingos, que des tus diezmos o tus ofrendas. De nada te sirve levantar tus manos y cantar coros. Todo eso sin una relación personal y directa con el Hijo de Dios no pasa de ser un simple ejercicio religioso. Pero si tienes una relación con el Hijo de Dios, si tienes una relación con el Hijo de Dios, tienes entonces una relación directa con el Padre y con su Santo Espíritu. Y entonces esa relación te habilita para no solamente escapar de la ira venidera, también te habilita para que crezcas en el conocimiento de tu Salvador, de tu Padre bueno que está en los cielos y de su Santo Espíritu. Y esa relación es la que te va a permitir dar los frutos de justicia que Dios demanda se manifiesten en tu vida. Frutos que no son otra cosa que el carácter de Jesucristo, como dice Pablo en Filipenses 1:11. Y eso es lo que entonces te lleva, como bien decía nuestro hermano Gadiel hace 2 semanas, de ser un reprobado a un aprobado. Y como decía mi esposa la semana pasada,
en lugar de tener una mente reprobada, tener una mente renovada en Cristo Jesús. Escucha bien. Hace unos segundos te hablé de una relación directa con el Hijo de Dios, que te habilita a tener una relación con el Padre. Esa relación es la que te da vida eterna. Y si en tu mente tú estás pensando que vida eterna es vivir para siempre, sí, pero eso es solamente una parte de la definición. Porque el Señor en Juan 17:3 dio una definición de lo que es la vida eterna. Y lo dijo de esta forma. Y el contexto de Juan 17 te lo explico rápidamente. El Señor estaba a punto de caminar hacia el Calvario, hacia Getsemaní, con sus discípulos. Ya venía de celebrar su última cena. Y en ese momento Él ora por sus discípulos. Y cuando comienza a orar, ya en el versículo 2 dice: Padre, la hora ha llegado, manifiesta tu gloria, para que tu Hijo también te glorifique. Y cuando llega al versículo 3 dice: y esta es la vida eterna. Es una definición la que va a dar. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Lo repito. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Para mí la palabra más importante en toda esa oración es el verbo conocer. Y como ustedes saben, el verbo denota acción. Y la palabra conocer implica que hay una relación. Entonces, ¿quieres tener vida eterna? Lo único que tienes que hacer es conocer al Padre, conociendo al Hijo. Si conoces al Hijo, conoces al Padre, conoces al Espíritu Santo. Si no conoces al Hijo, no conoces nada. Conocer es la actividad a la cual más te tienes que abocar en tu vida, conocer a Dios. Lo puedes conocer, el Señor ha puesto varios medios, no solamente la palabra, ¿verdad? La Biblia, que es la que primero te da un esbozo claro de quién es Dios y la voluntad de Dios, pero es apenas un esbozo lo que te da. El mayor conocimiento que puedes obtener de Dios es en una relación personal e íntima. Nosotros, los pastores, los maestros, los evangelistas, los apóstoles, los profetas, tan solo podemos encaminarte por ahí, pero es tu labor, es tu decisión querer conocer más a Dios. Y no creas que venir todos los domingos a la iglesia es suficiente. Tienes que establecer tu propia relación personal con Dios. Así que vamos a hacer lo siguiente. Si tú que estás ahí conectado, nunca has tomado una decisión de conocer a Dios y someterte a su voluntad, necesitas tomar esa decisión ahora y decirle en palabras sencillas: Señor Dios, he escuchado que la única manera de ser salvo de esa ira que viene y que ya estoy viendo que se acerca bastante por los tiempos que estamos viviendo, es conociendo a tu Hijo Jesucristo. En este día, yo quiero decirte, Dios, que decido creer en Jesucristo, que decido creer en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, derramando su sangre y su vida para pagar el precio de mi pecado. Por favor, perdóname, me arrepiento de ello y dame de tu Espíritu Santo para que me guíe a conocerte mucho mejor, para conocerte más. Dedico mi vida a hacer tu voluntad. Para ustedes, los que son parte de la iglesia que ya han hecho esta oración y la han hecho tal vez más de una vez, quiero decirles que es necesario que ustedes también aboquen su tiempo a buscar más de Dios, a conocerlo más. Si hay algo que Dios le gusta y anhela de sus hijos, es que lo busquen y que lo conozcan. De hecho, la palabra dice: si hay algo en la cual el hombre puede gloriarse, es en que conozca a Dios, porque eso es lo que me agrada. ¿Quieres agradar a Dios? Conoce a Dios. Abócate a conocerlo. Pero no lo conozcas como el que conoce al vecino o al mejor amigo. Conócelo íntimamente. Dedícate a conocerlo. Y si no has hecho eso, arrepiéntete de tu camino. No vaya a ser que caigas en medio de ella. Decide conocer a Dios. Padre, quiero darte gracias
porque tú no has cerrado la puerta todavía. Todavía hay tiempo para arrepentirnos y correr a ti. Todavía hay tiempo para arrepentirnos y dejar nuestra necedad de lado para escoger andar en tus caminos y conocerte a ti. Señor, he escuchado en esta mañana en el sermón de este pastor que aquí lo importante es conocerte a ti, porque el justo juicio de Dios no es para condenarme, sino es para salvarme. Porque tu juicio se manifestó en una sola persona, y esa es la misma persona que me garantiza salvación y vida eterna, y es Jesucristo. Señor Dios, gracias por haber revelado a Jesucristo. Gracias por haberlo enviado. Y Señor Jesucristo, gracias por haber sido obediente y haber dejado tu gloria, la que tenías antes cuando estabas creando todas las cosas junto al Padre, el Espíritu Santo, y decidiste venir y ser el Cordero de Dios que había sido inmolado desde la fundación del mundo, poniendo tu vida y derramando tu sangre a favor de todos los que hoy en día y a través de los últimos 2000 años han creído en el mensaje de salvación. Han creído que tú eres la buena nueva que Dios nos dio, que a pesar de nuestro pecado había una forma de que fuéramos justos a sus ojos, y eso era conociéndote y sometiéndonos a ti. Señor Jesús, gracias. Y gracias porque tú oraste para que viniera el Espíritu Santo y pudiésemos recibir entonces la revelación del Padre, la unción del Padre, el poder del Padre, no solamente para ser tus testigos, sino para que nuestra relación creciera, porque cada día el Espíritu Santo nos recuerda y nos enseña todo lo que tú enseñaste. Y básicamente su mensaje fue: conozcan al Padre, porque tú viniste fue a revelar al Padre. Te alabamos, Señor Jesús. Te damos toda la gloria. Recibe toda la gloria. Te damos gracias. Te damos gracias. Vamos, dele gracias a usted que está en su casa. Dele gracias a Dios. Porque Dios no escatimó a hacer el máximo esfuerzo para que usted hoy tuviera una relación con Él. Él no escatimó ningún esfuerzo. Dios el Padre dio lo mejor que Él tenía, y eso era su Hijo amado. ¿Quién de ustedes darían la vida de su hijo por salvar a otra persona? Mas Dios, que era justo y santo, 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 decidió que su Hijo, que era justo y santo, 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 diera su vida por usted y por mí. Vamos, dele gracias. Dios no escatimó ningún esfuerzo para que usted lo conozca. Dios no escatimó ningún esfuerzo para que usted pudiera pasar una eternidad con Él, porque ahí es donde está la verdadera vida. No esta vida es pasajera, esta vida se disuelve. Y si usted muere en esta vida, lo que le espera es condenación. Punto. Está escrito que así será. Pero si usted conoce al Hijo de Dios, lo que le espera es una eternidad de vida y vida abundante con Cristo Jesús.